Buenas, ¿qué tal? Acá Juan Data desde la Daticueva, Oakland, California. Quería iniciar esta sesión de videos y disculpen que estoy empezando en este formato y es algo que estoy intentando aprender a medida que voy avanzando. Pero la idea es hacer una sección de una serie de videos de bibliografía complementaria para la gente que leyó o está interesada en la evolución del flow, el libro que acabamos de publicar a través de Walden Editora, que ya está disponible en Argentina y pronto va a estar en otros lugares también, fuera del país y en el interior del país además. Pero bueno, la idea de bibliografía complementaria es hablar de otros libros que tanto influenciaron a la evolución del flow o que fueron usados como puntos de referencia durante la escritura del libro, o que agregan más información para el que quiera seguir investigando después de haber leído la evolución del flow, obviamente. Entonces voy a empezar por lo más obvio y lo más básico y lo más predecible, que es nada más y nada menos que el libro Rap de Acá de Martín Biagini, en el que yo también estuve participando como escritor de prólogo y también dándole una mano con las correcciones y el proofing del libro antes de que se termine. Y una de las razones principales por las que mi libro existe es este libro, básicamente, porque Martín, cuando apareció en la escena hace un par de años y empezó a entrevistar a toda la gente de la vieja escuela del hip hop nacional en Argentina, se acercó a mí también como buscando referencias históricas de la época, porque él obviamente no la vivió, no estuvo presente en esa época. Y durante la sesión de entrevistas y ida y vueltas que tuvimos, él me sugirió varias veces, vos tendrías que escribir un libro también. Y siempre estuvo la idea presente ahí en mí, hasta que un día, cuando leí el libro de Martín, me di cuenta de la necesidad de escribir mi libro. Y esto no quiero que se malinterprete, no estoy diciendo que el libro de Martín sea malo y que el mío sea mejor, para nada, sino que es un ángulo totalmente diferente de historias que, si bien se superponen en cierto sentido, no compiten una con la otra. Mi libro no viene acá a contradecir nada de lo que dice Rap de Acá, sino a expandirlo y agregarle un punto de vista personal de alguien que estuvo viéndolo desde adentro, involucrado en la historia. El libro de Martín es genial en el sentido de que él es un investigador muy serio y un historiador académico, cosa que yo no soy ni pretendo ser. Y entonces él le da un nivel de seriedad al tema que está tratando y de objetividad y de mantenerse a la distancia porque no tiene favoritismos, no está involucrado en la historia. Entonces le da ese halo de autoridad a lo que está diciendo. Mientras que mi libro es todo el contrario, porque yo sí estuve involucrado personalmente, íntimamente con la historia, y la historia la cuento en primera persona, desde mi punto de vista, desde lo que yo viví, y eso le da un tono totalmente diferente, además de que está escrito mi libro de una manera mucho más coloquial y como divertida, medio jodón incluso, no intentando ser una cosa muy académica. Pero bueno, el libro de Martín es esencial, especialmente para toda la gente que esté interesada en saber sobre la prehistoria del rap nacional, los primeros años, que yo tampoco los viví, yo no estuve presente, así que en mi libro los menciono muy superficialmente. Toda la época de los 80s, de la vieja escuela de Morón y de la época del breakdance, los inicios de los Adolfos, en los que yo tampoco estuve presente. Yo recién a los Adolfos los conocí al final de su carrera, durante los últimos años, 97, 98. De hecho, estuve muy involucrado con ellos porque ellos imprimían el fanzine que yo publicaba, el Mosh Pit, desde el número 1 o 2 en adelante, todos se imprimieron en la imprenta de los Adolfos, que se llamaba Copy Rap. Pero yo no estuve presente en los orígenes de los Adolfos, eso está narrado acá en este libro. Todos los que quieran saber sobre la historia pre-Mosh Pit, lo que pasó antes de los 90, durante los 80 y fines de los 80, y donde salieron cosas súper bizarras del rap argentino, como este disco que tengo acá atrás mío, de Mr. Flippy, con el rap del lobo inflacionario y canciones súper locas de esa época. Todo eso está narrado en el libro de Martín. Y en ese sentido fue súper esencial para mí como punto de consulta y de referencia
al escribir mi libro y se lo súper recomiendo para todos y que lo lean incluso antes que el mío. Muchos ya sé que ya lo leyeron porque es un libro fácil de acceder, está accesible en todas las librerías en Argentina y lo pueden encontrar gratis en internet incluso y es fácil de leer, es cortito, así que se lee en un tirón y está lleno de data súper interesante y súper útil para después cuando llegan a mi libro leer mi versión de la historia de lo que vino después, pero como les decía antes, desde un punto de vista que no intenta ser autoritativo en ningún sentido, sino que es simplemente el punto de vista de un testigo presencial de los hechos que estuvo involucrado y que participó e influenció el curso de la historia del hip hop durante un periodo bastante corto, que fue del 96 hasta el 99. El libro llega más o menos hasta el 2000, 2001, que es cuando yo me fui de Argentina. Y nada, eso. Espero que les guste este formato y que sigan pendientes porque vamos a hacer más videos de esta serie cubriendo otros libros que también influenciaron y fueron esenciales para la escritura del mío. Busquen a Walden Editora para los que quieran leer La evolución del flow, ya está disponible en Capital y Gran Buenos Aires. Y nada, eso, paz.